Fundamento, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 9 al 13. Este es el fundamento inicial. Amén. Dígale al que está a su lado, si no has cambiado, es porque te falta estar en la presencia. Alguien está aquí. Si usted está idénticamente igual que cuando no conocía de Dios, preocúpese. Ok. Moisés entra a una experiencia con Dios en la zarza, y cuando termina el llamado al ministerio, la expresión de Dios de Moisés es que se volvió alguien manso en extremo, dócil en extremo. Amén. Ponga su mano en su corazón y diga: lo dócil solamente me llega estando en la presencia. Si alguien reconoce que le hace falta ser un poco más dócil, alce su mano y diga: Señor, ya me encontraste. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Dice la palabra: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Está hablando de Elías. Y vino a él palabra de Adonai, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y termina diciendo: y me buscan para quitarme la vida. Fíjense que el celo le desarrolló cierto miedo. Fíjese bien que esto lo podemos leer como un celo, pero tenemos que entender cuando hay un celo natural y cuando hay un celo divino. Son dos cosas diferentes. Usted puede ser una persona celosa, pero lo natural. Y puede estar viviendo inseguridades, traumas, dolores, se afecta, se deprime. Esos son celos naturales. Pero usted puede vivir un celo divino. Y aquí Elías dice: he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vea que Dios no repite las cosas por casualidad. Hay veces que nosotros creemos o pensamos o interpretamos que estamos oyendo a Dios, pero probablemente usted está escuchando algo que se asemeja o que se disfraza con los atributos de Dios. Tanto el viento como el terremoto, como el fuego, son expresiones que Dios tiene escritas en su palabra. ¿Alguien me está entendiendo eso? El viento, el terremoto y el fuego son expresiones que Dios tiene en su palabra. Y esas expresiones que Dios hizo tanto para uno y otro es en base a lo que se acontecía en ese momento. Esto es, a veces no podemos identificar la distracción en nuestra vida
Porque creemos, y a veces lo hemos dicho así, es que Dios trajo esto, es que Dios va a hacer aquello. Espera, Elías 2 veces escucha de parte de Dios: ¿qué haces aquí? Hace 8 días les decía, Moisés fue un varón llamado por Dios, al cual Dios preparó para algo. Dios preparó el corazón de Moisés para revelarle, para darle a conocer la ley que iba a regir a todo su pueblo. Moisés recibe la ley. Elías es un profeta el cual tenía una función que es legislar, decretar, hacer que las cosas sucedieran en base a la presencia, a la naturaleza de Dios. Y sin en cambio Elías estaba dentro de una cueva. Elías estaba dentro en un celo vivo, pero estaba dentro de una cueva, no ejerciendo lo que tenía que hacer. Dígale al que está a su lado: podemos identificar la distracción cuando no es de Dios, cuando no es de Dios. Van a estar pasando para darles gel, por favor. Tómelo, es para cuidado de todos. Continuamos. Un distractor o una distracción es algo o alguien que logra apartar la atención de una persona o de una nación. Otra vez. Un distractor o una distracción es algo o alguien que logra apartar la atención de una persona o de una nación. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo dentro de algo que puede ser una gran distracción. Esta situación en todo el mundo, o puede ser una gran distracción de los hijos de Dios, para los hijos de Dios, o puede ser una gran atención de la palabra de Dios. Te puede llevar a buscar a Dios con todo tu corazón, o te puede llevar a poner las cosas en prioridad. Mucha gente dejó de orar en este tiempo. Mucha gente cree que Dios se olvidó de él o de ella. Mucha gente cree que en verdad lo que estamos viviendo lo tenemos que vivir porque a Dios le dio gusto hacer esto para nosotros. Eso es, la maldad se está multiplicando a tan altos niveles que nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios dice cuando estamos en su presencia. La pregunta sería: ¿qué te ha revelado Dios en esta semana? Tú que oraste o leíste la palabra, dijimos hace 3 clases o 3 temas, 3 claves para estar en la presencia de Dios. 1, sentirte parte de la familia de Dios. 2, saber que cuando te metes a la presencia, Dios siempre te va a revelar algo. Diga: Dios siempre tiene palabra para mí. Dios siempre te va a dar algo para que puedas vivir, enfrentar lo que viene. Elías estaba en una cueva y Dios le pregunta 2 veces: ¿qué haces aquí? Me gustaría interpretar esto. Oye, ¿quién te mandó que te vinieras a meter aquí? Vámonos un poquito más allá, voltea al que está a su lado y dígale: ¿quién te mandó a hacer lo que estás haciendo? En verdad lo que estás haciendo, las decisiones que has tomado, involucran la voluntad de Dios. Porque si involucran la voluntad de Dios, debes estar en el tercer punto, la tercera clave, con una unción de que esa es la voluntad de Dios. Sentido de pertenencia, revelación de la palabra y unción por lo que Dios te está diciendo que hagas. Diga: Dios no me va a mandar sin unción. Siempre que te va a poner a hacer algo, te va a dar la unción para ese algo. Te va a dar la capacidad para que logres conquistar lo que Él te puso a hacer. Estamos de aquí.
Un distractor o una distracción es algo o alguien que logra apartar la atención de una persona o de una nación. Y yo creo que muchas naciones hoy están distraídas por una enfermedad o por un virus. Hoy estamos viendo eso. Seguimos. Elías no solamente se puso el manto, se puso una cobertura. Anote bien esto, porque cuando usted ve que se pone el manto, y entonces Dios le dice, sal. Elías se pone el manto porque entendió que 3 expresiones que no eran de Dios eran una distracción. Tanto el viento como el terremoto como el fuego no eran de Dios y podían ser una distracción para el profeta. Entonces Elías se pone el manto para no ver nada que se pueda ocasionar a una distracción, y entonces sale y ¿qué escucha? El silbo suave de Dios. Denle un corazón que está a su lado, diga, ese es el reto. Ese es el reto. Que usted logre quitar todos los distractores de su vida para poder escuchar a Dios. Híjole, me gustaría que le preguntara al que está a su lado, ¿cuántas distracciones traes? ¿Estás totalmente atendiendo tu trabajo, atendiendo tus prioridades, ya sean tus hijos, las riquezas donde está tu dinero? O sea, ¿qué te está distrayendo como para no poder escuchar la voz de Dios? El tema central es escuchar la voz de Dios. Diga, no es cosa difícil, pero tengo que quitar lo que me distrae. Lo tienes que identificar. ¿Alguien está de acuerdo? Elías se pone un manto para poder entender lo que Dios quiere hacer. Voy a darte 3 textos bíblicos de lo que representa el viento, el terremoto y el fuego. Quiero que los anotes. No los busques porque probablemente yo te los leo. Isaías capítulo 11, verso 4. Dice Isaías 11, verso 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Cuando dice arguirá, dice argumentará con equidad por los mansos de la tierra. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. En otras versiones dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí le tengo que decir algo. Cuando se escribe este texto, se está escribiendo de una de las cosas que Dios va a hacer para juicio sobre un pueblo en pecado. Dice otra vez, y herirá con la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu o con el soplo de sus labios matará al impío. Lo que Elías estaba escuchando dentro de la cueva era un viento que hacía tronar las piedras, y probablemente Elías pudo haber dicho, viene un juicio sobre esta nación. Se pudo haber distraído y pensar que Dios quería hacer un juicio sobre esa nación. Vamos al siguiente texto y ahorita lo vamos a desarrollar. Salmo 18:7. Dice la escritura, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. La palabra indignar trae una traducción que es se enojó. Dios se enojó contra una nación o contra un pueblo por sus actos, por sus pecados.
Entonces, Elías pudo haber interpretado que lo que estaba escuchando o lo que estaba sintiendo a través de ese terremoto era que Dios estaba indignado por ese pueblo. 1, que Dios iba a hacer juicio. 2, que Dios estaba indignado sobre ese pueblo. 3, Éxodo 19, versos 5 y 6 y el verso 18. Dice en el verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 18: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios da este texto a Moisés, Éxodo 19, todo el capítulo está hablando de que Dios suelta una palabra sobre la nación y le dice: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo se iba a presentar Dios ante ese pueblo? Con fuego, porque Él es fuego purificador. Y entonces lo que Dios hizo es decirle a Moisés: sube al monte, pero que nadie se acerque al monte, porque esta santidad, este fuego que va a caer sobre el monte, puede matar al que se acerque. Fíjate bien. Y entonces le dice Dios a Moisés: sube con Aarón, quien era el sumo sacerdote. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios le estaba diciendo a Moisés: voy a presentarle a Aarón lo que representa el fuego de la santidad, el fuego de la pureza, porque es el sacerdote el que va a ejercer en ese fuego. Usted conoce la expresión: los hijos de Aarón, presentan un fuego extraño y mueren. Y a Aarón Dios le dice: ni siquiera puedes vestir de luto, porque lo que tus hijos hicieron fue presentar algo que no era grato delante de Dios. Ahora veamos en el sentido espiritual. El fuego extraño en lo espiritual representa un gozo que no es de Dios. Representa un gozo que no lo dio Dios. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Elías? O lo que Elías tenía que entender: que ese fuego no tenía que ver con una función de pureza por parte de Dios. Dios no le estaba diciendo: voy a hacer algo por fuego. No se lo estaba diciendo a Elías en ese momento. Dios lo que quería es que Elías escuchara su voz. Cuando viene el silbo suave y apacible, entonces Elías puede entender la voluntad de Dios. ¿Alguien me está siguiendo con esto? ¿Qué es lo que sucede? Que habían 3 distractores para que no se escuchara o no entendiera la voz de Dios. 1, el viento. 2, el terremoto. Y 3, el fuego. Dios tenía que hacer algo, o tenía que decirle algo a Elías para que Elías lo ejecutara. Elías tenía que hacer una función de legislar, de hacer que el pueblo regresara a la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Elías llega con el pueblo y dice: ¿por qué tienen 2 pensamientos? Si Dios es Dios, sigan a Él. Pero si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Y entonces ahí es donde Elías ya está en la presencia. Y dice: y el que conteste por fuego, ese sea Dios. No era el fuego que llegó allá en la cueva.
Era el fuego que Dios iba a traer a el altar que estaba derribado. Entonces, entendamos esto. Muchas veces nosotros nos distraemos o nos estamos distrayendo porque no estamos entrando hasta el silbo apacible de Dios. Dile al que está a tu lado, todos los días. Dile, todos los días. Así no te voltea a ver, dile, todos los días que te metas a la presencia, Dios te quiere hablar. Vamos, dile, Dios te quiere hablar. Y para que Dios te hable, te va a decir, hijito mío, aquí hay distracción en tu vida. Bueno, hijita mía, para que no se sientan. Aquí hay distracción en tu vida. Ahora, aquí estamos hablando de 3 elementos o 3 características de cómo se expresa Dios. No estamos hablando de las distracciones del mundo. Porque si usted le distrae la novela, el chisme, el esto, el aquello, esas son otras distracciones. Creo que era por ahí el tema. Entonces, como que todos dijeron, híjole, pues sí, como no estaba entendiendo, sí. A lo mejor usted está viviendo un fuego extraño, algo que no le agrada a Dios, algo que le está llevando a una pasión extraña, a cosas que a Dios no le agraden, y usted está viviendo cosas del mundo. Esos son fuegos extraños. Ay, Dios me bendijo, ¿con qué? Con otra mujer. Y usted está pensando que Dios lo ama tanto, que ya le dio tanto trabajo, que le dice, ya ni te congregues. Porque tienes tanta chamba que Dios te ama tanto. Son distracciones. No estoy hablando de esas distracciones, aunque creo que las tengo que mencionar. Estoy hablando de las distracciones cuando usted está buscando la presencia de Dios. Cuando usted está en verdad buscando la presencia de Dios. Hay un reto. ¿Cuántos se acuerdan cuál es el reto? El reto de este año. Benditos, con razón no, ya los veo el fin de año con sus 12 uvas. El reto es que este año usted, no se salga de la presencia. ¿Por qué cree que le estoy dando tantos temas de estos? No se salga de la presencia. Y 2, mínimo termine de leer toda la Biblia. ¿Cómo te va a revelar Dios algo si no estás buscando su palabra? Es que cada que la lees te tienes que encontrar. Esto quiero vivir. Señor, déjame vivir esto. Ahorita vamos a entrar a algo bien importante. Entonces el enemigo trajo distracción de un falso juicio, un falso enojo y un falso fuego sacerdotal. ¿Alguien lo está anotando? Un falso juicio, un falso enojo y un falso fuego sacerdotal. Ahora, ¿por qué se cubrió el manto? ¿Para poner cobertura sobre su vida? Sí. Pero el manto representa y es símbolo de la paternidad de Dios. El manto representa la paternidad que solamente un hijo puede vivir para poder escuchar la voz de Dios. Parece un juego de palabras. Si usted tiene paternidad, usted podrá escuchar la voz de Dios. Ahora, la puedes oír audible, como me estás oyendo a mí, o la puedes oír en tu corazón. Y ahí usted también debe tener toda distracción fuera de su vida. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Bueno, aunque ya me... ¿Cuántos no quieren oír la voz de Dios? Levanten su mano. ¿Quién los entiende? Ahí le va. Entonces, el manto representa la paternidad que solamente un hijo puede vivir para identificar la voz de Dios. El manto representa que la paternidad de Dios llevará tu vida hacia lo agradable y lo perfecto de Dios.
cuando Dios te llama, lo primero que te va a pedir es tu voluntad. ¿No te decía tu mamá? Si vas a hacer lo que sea tu santa voluntad, pues entonces ¿para qué me pides permiso? De este lado, porque acá de este lado nadie se acuerda. Tu mamá o tu papá te decía, si me vas a pedir permiso para obedecerme, pero si vas a hacer tu santa voluntad, ¿para qué me pides permiso? Ok, lo primero que Dios te pide cuando entras en pacto con Él es tu voluntad. Dame tu voluntad. Y ya lo veo a muchos de ustedes, no, dame tu voluntad. Si tú no tienes la voluntad de Dios, estás viviendo tu voluntad. Pero si estás viviendo la voluntad de Dios, entonces Él te va a llevar en su voluntad a lo agradable y lo perfecto. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás viviendo lo agradable de Dios? Entonces, en lo espiritual, el manto representa la paternidad de Dios sobre un hijo. Lo que Elías hizo al ponerse el manto, no solamente cubrirse. Usted se imagina que las piedras chocaban y explotaban. No sé si imagina el viento, el terremoto y el fuego, que no era. Dice, no estaba Dios en ese fuego. Todo lo que se escuchaba afuera, usted se imagina, Elías se pone el manto para cubrirse, pero el manto representa más que un trapo. La palabra manto es eso, un trapo. Elías se pone la paternidad de Dios. Entendido para nosotros, porque a Elías no le había sido revelada paternidad. Ahorita vamos a entrar al tema. Porque sin ese manto, diga sin la paternidad, el enemigo puede operar con medias verdades. Esa es la clave del enemigo. El enemigo no se va a presentar y te va a decir, mira, soy Satanás y vengo a confundirte. No, te va a dar una media verdad, algo como si fuera de Dios, para que tú te distraigas. Entonces, agárrenle la mano a Paulina. Si Lucio no tomara la cobertura, agarra a Paulina y dice, ya me voy con mi bendición. Y no, se quedan para buscar la voluntad del Padre. ¿Estás aquí conmigo? Dios te llama para darte su paternidad e implícitamente darte su voluntad. Hacerte saber lo que Él quiere. ¿Cuál es la instrucción de un hijo? Oír la voz del Padre. El proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de un padre. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés recibe la ley, solamente ve la gloria, pero escucha al Padre. Elías vive en la presencia, es un legislador del reino, pero aprende a oír el silbo apacible de la voz de Dios. ¿Alguien está conmigo? Si nosotros no entendemos que Dios nos va a hablar, solamente estamos en una religión. Dios te va a hablar, diga hoy. Si quieres que Dios te hable, porque yo estoy en un reto, se los tengo que decir así. Dios te va a hablar, pero para poder escucharlo necesitas entender cómo fue la vida de Jesús. Dios, para hablarte, si quieren apagar el teléfono que está sonando por ahí, Dios te va a hablar, pero para poder entender a Dios necesitas estar esperando la respuesta. Hay algo que Dios va a hacer en tu vida. Cierra tus ojos y dile al Señor, déjame oír tu voz. Déjame escuchar tu voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? Tienes que aprender a oír.
hace 3 meses, 4 meses, abre tus ojos, les platiqué de una experiencia que tuve y les di un tema que se llamó vasos vacíos. Pero dentro de esa experiencia tuve en uno de esos días otra experiencia, cuando de pronto yo estaba escuchando el gemido de dolor, de necesidad de una persona. Y de pronto, haga de cuenta que yo me salí como de mi cuerpo y yo empecé a escucharme cómo estaba mi cuerpo en un gemir, pero en un gemir muy profundo, de mucho dolor. Un gemir sin palabras, pero era tan profundo, tan profundo. Y entonces el Señor me muestra que ese es el gemir del Espíritu Santo en nosotros. Escúchame. Tú tienes que entender que Dios tiene necesidad de oírte. Y el Espíritu tiene la necesidad de que tú escuches a Dios. Por algo que ahorita vamos a hablar. De una vez se los digo. Ven. Si hay algo que va a hacer el Espíritu Santo, es ver en ti una naturaleza. Y puede haber una naturaleza caída, separada de Dios, o puede ver una naturaleza, la naturaleza de Cristo. Si logra ver la naturaleza de Cristo en ti, activa, viva, el Espíritu Santo va a hacer que esa naturaleza empiece a demandar. Esto es, el Cristo, al Hijo de Dios que tú recibiste en tu corazón, el que está creciendo en ti, va a tener la necesidad de hablar con Dios. Tú no, la persona natural no, pero el que está en ti sí. Por eso Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y usted se da cuenta que lo que Dios hizo con Pablo fue revelarle una gran parte de la Biblia. Pablo, de todos los apóstoles, es el que no estuvo con Jesús, pero el que recibió más revelación. ¿Por qué? Porque él dejó crecer a Jesús, dejó madurar a Jesús en su espíritu. Y entonces, este Jesús que estaba en Pablo, como lo está en Octavio, empieza a demandar hablar con Dios. ¿Alguien me está entendiendo esto? Este Jesús está teniendo la necesidad de hablar con Dios. Este que está creciendo está tomando toda la naturaleza, está desarrollándose en Octavio, y entonces Octavio deja de ser Octavio y le cede el lugar al Señor para que crezca en él. Y entonces el lenguaje que tiene Octavio es el lenguaje que tiene Cristo en él. Entonces lo que tiene que hacer el Espíritu es hacer que tú estés hablando constantemente con Dios. Gracias. No sé si me entendió. Pero si usted está viviendo desesperado, angustiado, cansado y viviendo cosas que no tiene que vivir, es porque no ha dejado crecer a Cristo en su vida. Usted no está teniendo comunión. Pero si Jesús está creciendo en ti, si cada vez te pareces más a Cristo en su naturaleza, en su obediencia, en su humildad, en su mansedumbre, en amar lo que Dios ama, si cada vez estás teniendo más comunión con los valores, con los principios de Jesús, créeme, tu lenguaje va a ser una necesidad de estar hablando con Dios. Entonces usted agarra la Biblia y la Biblia dice para muchos lo mismo que te va a decir a ti, pero cuando tú agarras la Biblia y estás leyendo, tú le estás diciendo, papá, revélame esto, papi, dame esto, abre mi entendimiento. ¿Sabes cuándo llega la mejor revelación? Cuando tú te despiertas en la madrugada
y no hay nada que te esté distrayendo. Cuando nada te distrae, es cuando Dios te empieza a revelar. Cuando yo hago mis temas, los hago en la madrugada. Estoy escribiendo. Me da un texto, lo anoto y estoy escribiendo lo que yo sé de ese texto. Y Dios me está mostrando cosas, me está hablando. A veces estoy llorando, a veces termino clamando a Dios. Porque Dios siempre ha buscado que quites las distracciones de tu vida para que Él te hable. Diga, sin paternidad no tengo el derecho de hablar con Dios. ¿Me entendiste? Muchos, sin darnos cuenta, póngame toda la atención, muchos sin darnos cuenta, tenemos muchas expresiones de orfandad. Decimos que estamos en pacto con Dios, pero no estamos hablando con Él. Si tú estás en pacto con Dios, tú siempre vas a querer hablar con Él. ¿Me entiendes? Tengo que decirte algo que el Señor está poniendo. Se acerca cada vez más la venida del Señor. Y el día que llegue el Señor, tú no le puedes decir el pretexto: es que mi pastor no me buscó, es que nadie me llamó, es que nadie me dijo, es que nadie esto. No, porque tú lo primero que vas a manifestar es tu comunión con Dios. Tanta distracción, tantas distracciones. La gente se preocupa de cosas que no tiene que ocuparse, se desgasta por cosas que no tiene que desgastarse, se involucra en temas que no tiene que involucrarse. ¿Le puedo decir algo sin que se ofenda? El Señor me dijo: ¿quieres hablar conmigo? Y eso que no estoy ahí en el Face, me dijo: quita todo esto para que me escuches a mí. Quítalo. Hay gente que se tarda horas viendo lo que otros dicen. No voy a pasar de este lado. ¿Qué le digo? Quita todo para que me puedas oír a mí. Eso dice Dios. La presencia de Dios, me dijo, la presencia y la voz es para los que están rendidos y los que están dependientes. Nada más. No esperes oír su voz si no estás rendido a Él. Y no esperes sentir su cobertura si no estás dependiendo de Él. ¿Me estás entendiendo? Dios es celoso. Dios es muy celoso. Imagínese, tan celoso que llega con Elías y dice: ¿qué haces aquí? Es que tuve un vivo celo. ¿Qué haces aquí, Elías? Si hubieses tenido celo, estarías allá. Porque Elías había soltado un decreto: no va a llover hasta que yo vuelva a hablar. Y luego lo empezaron a perseguir y dijo: no, pues más vale aquí. Corrió y fue y se escondió. Y Dios: ¿qué haces aquí? Tuve celo. Ese era un celo humano, no era un celo divino. El celo divino se manifiesta cuando Elías está frente al altar destruido, lo arregla, lo corrige, hace todo lo que tiene que hacer y dice: ahora sí,
muéstrales que yo soy tu hijo, soy tu enviado, y que para esto estuvimos en comunión. El fuego cayó. Estaba en el celo divino. Cuando te digo que Dios es celoso, es porque Dios no va a compartir cosas tan valiosas con alguien que no depende y que no está rendido. ¿Me estoy entendiendo? Dios no está esperando que tú lo escuches desde una naturaleza aislada, separada. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús viven el gobierno divino. El gobierno divino. Y dentro del gobierno divino reciben la promesa de Dios, que era el Espíritu Santo. Dice así, Jesús les dijo: la misma gloria que me diste, yo les he dado. Escúchame. Elías recibe la ley, Moisés recibe la ley. Elías vive el gobierno, la legislación de esa ley. Pero los hijos que Dios levanta para Jesús, esos, tú, yo, todos somos los destinatarios de que la voz de Dios se escuche. San Juan 17:22, Jesús les dice: la misma gloria que me diste yo les he dado. Anota, somos los destinatarios para recibir la gloria. Anota, somos los depósitos finales de esa gloria. Anota, somos el templo real del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar? ¿Usted cree que Dios no planeó hablar con usted? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios planeó entonces que en ese templo, que en ese altar que es tu corazón, que en ese lugar que es tu depósito, haya comunión, haya plática, haya diálogo, haya expresiones del Padre sobre tu vida. ¿Estás aquí? El destino de tu vida. Yo te estoy diciendo el punto central en el que tienes que vivir. El destino de tu vida es oír la voz del Padre. No me entendí. Te quiero invitar a que entres, después de despejar todo, al siervo pasible. Lo he estado experimentando, amados. Es una paz que sobrepasa todo. No hay no hay un pensamiento que cruce por tu mente. Dios está en absoluto control de todo. Absoluto control de todo. Le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento y el más importante, y el Señor contestó, Mateo 22, verso 36 en adelante. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando la palabra te dice esto, amarás al Señor tu Dios, está hablando, ponme atención, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra te dice que ames a Dios, no te dice que ames solo al Padre, porque no puedes amar al Padre si no estás en el Hijo. Y no puedes amar al Hijo si el Padre no te lo hubiera dado. Y no puedes amar sin tener el amor por el Espíritu Santo, porque el amor es un fruto del Espíritu. ¿Estás conmigo? Cuando yo amo, estoy manifestando el fruto del Espíritu. Cuando yo estoy en el gozo de Dios, estoy manifestando el fruto del Espíritu. Cuando usted está amando a Dios, está amando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¿Estás aquí? El Padre da el diseño, que es la ley. El Hijo cumple el diseño en el fundamento del amor. Y el Espíritu Santo tiene otra expresión para nosotros. San Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice dos cosas: os enseñará todas las cosas, y la otra, os recordará todo lo que yo os he dicho. Digan comunión. Te estoy diciendo que tú eres el destinatario de la gloria, el destinatario para tener la comunión final con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Esto es, llegará el día. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile: llegará el día. ¿Se acuerda que Jesús llegó y le dijo: Padre, gracias por haberme oído? ¿Sí se acuerda? ¿Y luego qué dijo? ¿A quién le dijo? A Lázaro: sal. Estaba muerto, tenía días de muerto. Sal. Gracias por haberme oído. Llegará el día en el que tú no tendrás sino que llegar y decir: Padre, gracias, levántate. Tendrás que vivir la misma naturaleza, porque el Espíritu Santo va a tomar la naturaleza de Cristo para llevarte a una comunión con el Padre. El Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar todas las cosas. Te va a llevar a una comunión con el Padre. Por eso Dios te dice: quita toda distracción. Quita lo que no es genuino, lo que no me sirve. Quita lo que no es mío, lo que imita que es mío, pero no es mío. Quítalo. 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 Porque yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y te reto a que tú en esta semana busques a Dios. Y te reto que el domingo no levantes tu mano y le digas: quiero testificar porque Dios me habló, porque Dios me escuchó. Dígale que está a su lado: está de locos. Pero solo loco puedes vivirlo. Yo les decía que hace más de 30 años cómo me burlaba de los evangelios. Aquí dice entonces: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dile al que está a tu lado: aquí estamos parados. Aquí estamos parados. Ese es el centro de un hijo de Dios, que está en comunión con el Espíritu Santo, que en verdad esté en comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes a cuánta gente hemos visto retirarse de Dios en 32 años? ¿Sabes a cuánta gente le fue dado el ser hecho hijo de Dios? Y desanimarse y decepcionarse y poner los ojos en una persona. ¿Sabes cuánta gente ha dado para atrás? Pero ¿cuántos persisten hasta el final? ¿Cuántos en verdad dicen: Dios, aquí dice que tu Espíritu me va a enseñar y me va a recordar? Y entonces hay una demanda en tu espíritu. Diga: hay una demanda. No, dilo de una manera diferente. Dile: no nacimos por el alma, nacimos por el Espíritu. Esto es, el Espíritu Santo va a atender el espíritu de la persona, para que estando esa persona en comunión por el Espíritu, entonces el alma, que tiene que ver con la voluntad, se someta al Espíritu. Y el cuerpo, que a veces anda haciendo locuras,
pueda estar en total control por Dios. Dios no te va a hablar al alma, te va a hablar al espíritu, para que tu alma se someta al espíritu que Dios está transformando en Cristo en tu vida. ¿Alguien lo entendió? Denle un aplauso a Dios. Entonces le decía que sin la presencia no podemos morir. Hablando en términos espirituales, por favor. Sin la presencia de Dios no podemos morir. Sin la presencia no nos podemos rendir. Sin la presencia no podemos dar fruto. Sin la presencia solo caminamos con nuestras capacidades. Diga, nuestras coronas no le sirven a Dios. Tú puedes tener 3 carreras, pero no tienes presencia. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Hay un líder en esta nación que dijo: yo soy seguidor de Cristo, pero no se le ven frutos. Porque cuando alguien tiene a Cristo, manifiesta la naturaleza de Él. Y la naturaleza de Jesús es comunión con el Padre. Ha de ser seguidor de Cristo, pero nunca lo ha alcanzado. Y tampoco lo conoce. Ojo, porque usted tiene que saber quién es Dios. Elías se escondió en una cueva hasta que tuvo una experiencia con Dios. Salió y fue a cumplir su destino, su ministerio. Elías, tú quizás no te das cuenta, pero hay cuevas en las que nos metemos. Hay cuevas en las que nos ocultamos. Hay cuevas donde decimos: pues es que Dios, tú sabes que no puedo, que no tengo, soy como un gusanito. Hay cuevas que van acaparando tu vida y empiezan los distractores. Empiezan a haber pensamientos diferentes a los de Dios. Empiezas a ver cosas que Dios no quiere que veas. Y llega un momento en el que llegas a una prédica y la palabra te dice: ¿qué estás haciendo aquí? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Diga, de comunión. Diga, de comunión. Habla con Dios. Y cuando esté la paz y el siervo apacible, escucha, porque te va a hablar a tu espíritu. Te va a sorprender que de tu corazón empiecen a venir palabras y palabras y palabras, y hasta te pueda decir Dios: toma una hoja, toma una libreta y empieza a escribir. Empieza a escribir. ¿Por qué? Porque te voy a dictar. Ay Dios, se me quedan viendo con unos ojos. Será. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Diga, en el tiempo de Jesús, Él fue el representante del Padre. Dile, en el tiempo que vivimos, nosotros somos los representantes del Hijo. Ajá. Tú eres el representante de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la imagen y la semejanza del Hijo de Dios viviente. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Usted es el representante de Cristo por el Espíritu Santo que está en ti. Cristo fue el representante del Padre por el Espíritu Santo que estaba en él.
Por eso le dijo a los discípulos: la misma gloria que el Padre me dio, yo se las doy a ustedes, porque sin el Espíritu no lo podemos representar. ¿Estás conmigo? Diga: la esencia del Padre sobre su Hijo. La esencia del Hijo sobre nosotros. Somos los representantes de Cristo. ¿Estás aquí? Qué impresionante es el plan de Dios. Somos así. Lo que cabe en esta separación de mis dedos, eso somos. Y sin, en cambio, para poder entender paternidad, Dios le dio un cuerpo físico al Verbo. Escuchan, Dios le dio un cuerpo físico al Verbo, que era su Hijo. Y entonces nos presenta a alguien con características como las nuestras, para que en la comunión de este Hijo, el Verbo encarnado, en la comunión con el Padre, nosotros podamos aprender la naturaleza de Dios. Cristo nos enseña la naturaleza del Padre. ¿Estás aquí? Dios no nos dio a un chango porque no hubiéramos podido entender a Dios, porque ni tú ni yo somos changos. Algunos dicen. Entonces, Dios nos dio a su Hijo encarnado en un cuerpo para poder entender al Padre. Nos dio a su Hijo, y ya teniendo al Hijo caminando en el peso de gloria que Dios le dio, entonces nosotros podemos entender la paternidad de Dios, porque ya vimos el ejemplo de Jesús. Jesús en comunión, nosotros en comunión, nosotros en plática con Dios. A eso nos llamó Dios, a eso. Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dile: la naturaleza que portas. Dile: la naturaleza que portas es la naturaleza de reconciliador. ¿Estás conmigo? Si tú logras entender el amor del Padre, diga conmigo: si hay amor, hay perdón. Si hay perdón, es porque está el Espíritu Santo. Siempre. ¿Alguien ha perdonado aquí? ¿Por qué perdonaste? ¿Porque te mandó el pastor? Porque el Espíritu te dio el amor para perdonar. ¿Ya perdonaste? Ok, ¿qué viene? Reconciliación. Reconciliación. ¿Qué reconcilió Jesús? Diga conmigo: naturalezas. Cristo viene a reconciliar una naturaleza muerta con una naturaleza viva, y a reconciliar la naturaleza viva con esta naturaleza muerta por medio de su sangre. Diga: la reconciliación me da la oportunidad de hablar con Dios. ¿Alguien quiere hablar con Dios? ¿Seguro? Bien. La pregunta es: ¿qué te estorba? Hagamos de cuenta que usted es Elías y viene el Padre y te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué te estorba? ¿Qué está provocando distracción en tu vida? Algo que están haciendo en mi corazón es una necesidad de hablar con Dios. Necesidad.
una gran necesidad. He estado quitando tantas cosas de mi vida, tantas cosas, porque necesito hablar con Dios sin distracción. ¿Alguien quiere hablar con Dios? ¿En verdad? Yo creo que necesitamos tener esto como prioridad en la vida. Una prioridad hará el cambio en tu vida. Hablar con Dios. Hablar con Dios. A lo mejor vienes de haber tomado una decisión equivocada, vienes de haberte involucrado en cosas, vienes arrastrando algo que no es grato, y Dios te dice, entremos a cuentas. Pero el propósito de entrar a cuentas es hablar con Él. Hablar con Él. Estás aquí. Yo no sé para quién es este mensaje, pero sé que más de uno necesita decirle a Dios, quiero hablar contigo y quiero que hables conmigo. Porque Moisés no lo dijo por decir, si tu presencia no va conmigo, aquí me quedo en el desierto. Aquí me quedo. David no creo que se haya equivocado cuando dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que le pasó a Saúl. Yo no sé si tú sepas que el tiempo es tan corto que sin comunión será muy complicado, muy complicado. Después de lo que se conoce como el rapto, hermanos, después de lo que se conoce como rapto, ya no habrá posibilidad de hablar con Dios, porque el Espíritu Santo se va. Será quitado. Lo que viene después del rapto son todos los juicios sobre la tierra. Ahorita estamos en principio de dolores, y yo te invito a que busques hablar con Dios, a que quites los distractores, a que no veas a tu esposa, tu esposo, tu hijo como culpables de no orar con Dios, sino que en verdad le digas a Dios, aquí está, tu naturaleza está aquí, quiero hablar contigo de corazón a corazón. Y cuando baje su presencia, amado, te reto que te mantengas de pie. Vas a tener la necesidad de postrarte. Vas a tener la necesidad de decirle a Dios, ahora que tu presencia está aquí, me doy cuenta que estoy vacío. Yo creo que la situación más grave de un hijo de Dios es que esté vacío, que no tenga la naturaleza, la esencia de Dios en su vida. A mí no me importa si usted tiene o no tiene una carrera, pero puede tener una comunión tan grande con Dios, tan grande con Dios. Hablar de corazón a corazón con el Padre, hacerle saber su corazón a Dios, porque hay algo que Dios quiere hacerte saber, su corazón para ti. ¿Estás aquí? ¿Qué te distrae? ¿Qué te distrae? Si yo le preguntara a más de una persona, ¿por qué no habías venido? ¿Qué me va a decir? Tenía mucho trabajo. Me enojé con mi viejo. La gente cree que castigar a Dios es dejar de congregarse. Yo no sé hasta dónde tu corazón esté necesitado de Dios,
pero creo que la naturaleza de Cristo está creciendo cada vez más. Y necesitas buscar a Dios con todo tu amor, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Diga, primero tu voluntad. Primero tu voluntad. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si hay algo que le tengas que entregar a Dios, entrégaselo. Si el mundo te hizo enojar, no te desquites con Dios. Si te equivocaste en algo, endereza tu camino, dice el Señor. Si tienes que tomar una decisión hoy, es no salirte de su presencia. Alguien le tiene que decir a Dios: hace mucho que no te he buscado. Alguien le tiene que decir al Espíritu Santo: ayúdame a conocer a Dios. Ayúdame a entender la palabra. Ayúdame a salir de toda carne, de toda emocionalidad en mi vida. Ayúdame a enderezar mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a no rendirme. Ayúdame a quitar las distracciones de mi vida. Y si encuentras una, dos o tres o más distracciones, ponte de pie y levanta tus manos. Una distracción puede llevarse tu vida por completo. Una sola distracción te puede sacar de la voluntad de Dios. Si puedes, si encuentras una distracción en tu vida, ponte de pie. Ponte de pie si estás ahí. Quizás encontraste que hay un fuego extraño en tu corazón, que hay juicios en tu corazón hacia otras personas y por eso te apartaste de Dios. Quizás estás encontrando raíces de enojo en tu corazón, celos que no son de Dios. Dile al Señor: perdóname. Si he distraído mi corazón, dile: perdóname, Señor. Si me he confundido, Señor, tomando decisiones equivocadas, perdóname, Señor. Dile: aquí estoy delante de ti. Por favor, límpiame, Señor. Dile, repite conmigo.